Eh, Ahí ya estamos grabando. Sí, estamos grabando. Bueno, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Esto más que nada en honor al tiempo, ¿verdad? Vamos a utilizar este material que estoy proyectando como guía de desarrollo de los puntos principales de cada unidad. Esto creo que va hasta la unidad 10. Entonces vamos a trabajar sobre esos puntos. Esto no excluye que trabajemos sobre otros puntos que estén o que sean conexos a estos puntos que están siendo proyectados. Y como material de consulta voy a usar el manual de derecho penal, parte general de, por supuesto, Kennedy. Y también tengo un manual de derecho penal. Es útil también el de José Fernando Casañas Levy y mi código penal, ¿verdad? Les pido también a ustedes que tengan en lo posible su manual y su código penal a mano. Es muy importante porque es la única manera de ir adentrándonos en la materia, ¿verdad? Ok, habiendo dicho eso, cualquier consulta que tengan, levantan la mano o tiran la pregunta ahí en el buzón de mensajes y vamos aclarando todo lo que se pueda. Lo primero que nos pide en esta unidad 1, de hecho es el único punto de esa unidad, nos pide dar el concepto y entender cuáles son los fines del derecho penal, ¿verdad? Pero antes de arrancar con el concepto del derecho penal, tenemos que ubicarle al derecho penal en algún lado. Y por supuesto, al ser el derecho penal una rama per se del derecho, está situado dentro del derecho interno público, ¿verdad? Hablamos de derecho interno porque la expresión de la soberanía de un Estado es la sanción de leyes, por supuesto. Y hablamos de un derecho interno público porque es el Estado, en este caso, el que interactúa con las personas físicas, ejerciendo un poder, en este caso el poder punitivo, para eventualmente reprimir o castigar algunas conductas de las cuales vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, cuando vamos a ubicarle al derecho penal, tenemos que decir que es un derecho interno público, una rama del derecho interno público, el derecho penal, como así también el derecho procesal penal. Habiendo dicho eso, vamos a definirle al derecho penal qué es lo que es el derecho penal. Y primero que nada tenemos que hablar de que es una ciencia jurídica. ¿Por qué? Porque se construye a partir de un proceso metodológico, ¿verdad? Es una ciencia jurídica y eventualmente lo que proscribe, o sea, lo que eventualmente castiga, son determinados modos de conducta, a lo que nosotros vamos a denominar tipos legales o tipos penales, ¿verdad? Y estas conductas que están prohibidas eventualmente se castigan con una suerte de sanciones a las cuales vamos a denominar penas o vamos a también denominar medidas. Entonces, el derecho penal, primero que nada, es una ciencia jurídica. Lo que hace es proscribir de alguna forma algunos modos de conducta, evita que incurramos en ciertos tipos de conducta que sean lesivas, y si incurrimos en este tipo de conductas que son lesivas, eventualmente está prevista una consecuencia, y la consecuencia es la aplicación de una sanción que puede consistir en una pena o en una medida. Esa es la definición clásica del derecho penal. Por supuesto, hay otras acepciones más, ¿verdad? Podemos decir también que el derecho penal es la rama del derecho que regula la potestad pública de castigar y aplicar medidas de seguridad, ¿verdad? También podemos referir al derecho penal de esa forma, no es incorrecto decirlo, pero para ponerlo en términos simples yo lo quiero dejar así, ¿verdad? Una ciencia jurídica que eventualmente proscribe tipos de conducta o modelos de conducta y cuya eventualmente sanción o cuya consecuencia es la pena o las medidas de seguridad, ¿verdad? Muy bien. Hay una palabra muy importante de la que referí, que es la conducta. Siempre tenemos que tener en cuenta que el Código Penal se construye a partir de modelos de conducta. Lo que se castiga son las conductas que son exteriorizadas, por supuesto, ¿verdad?
Y cuando nosotros hablamos de conductas, tenemos que hablar de, vamos a decir, de dos formas eventualmente, o de dos modos de ejercer una conducta, ¿verdad? Por un lado tenemos a la conducta activa y por otro lado tenemos a la conducta omisiva. Ambas dentro de la doctrina del derecho penal son entendidas como conductas. Hacer algo, como por ejemplo disparar un arma de fuego contra otra persona, o no hacer algo, como por ejemplo no dar auxilio o dejar que alguien muera de hambre, también eventualmente puede constituir un modelo de conducta, solamente que en este caso la conducta, en este segundo caso, la conducta no es activa, sino que la conducta es omisiva. Cuando omito hacer algo que la ley manda, cuando omito eventualmente realizar algo para evitar un mal, esa es la conducta que se entiende como conducta omisiva. Generalmente la norma hace tres cosas, ¿verdad? Hablando un poco en términos generales, la norma hace tres cosas. Cuando hablamos de eso, nos estamos refiriendo a los operadores deónticos de la conducta. La norma prohíbe, permite y obliga. Por lo general, el Código Penal prohíbe, o sea, prohíbe ciertas cosas. Si ustedes van, o si ustedes abren su Código Penal, a partir del artículo 105, se van a encontrar con prohibiciones, ¿verdad? El que matara a otro, dice el 105, ¿verdad? O eventualmente, no sé, el 109 que habla del aborto, por ejemplo, ¿verdad? O cuando hablamos del 151, de la difamación, de la calumnia, la injuria, ¿verdad? Todas son prohibiciones eventualmente entendidas como modelo de conductas prohibidos. Que en caso en el que vos incurras en esos modelos de conducta prohibidos, va a ser pasible la aplicación de una pena o una medida. Esa es la expresión del poder punitivo del Estado, la aplicación de una pena o una medida. Muy bien, pero ¿para qué hace esto el derecho penal? ¿Para qué se ocupó el legislador de construir un cuerpo normativo al cual denominamos código de fondo o código sustantivo, el código penal, ¿verdad? Tipificando modelos de conductas en su parte especial? ¿Para qué lo hace? ¿Qué busca con eso, verdad? ¿Cuál es el fin del derecho penal como tal? Y el fin de alguna manera es crear un estado de orden o proteger la convivencia de los seres humanos, ¿verdad? Que nuestra convivencia en sí sea pacífica, sea armónica, porque entendemos o se entiende por lo menos doctrinalmente que nosotros somos seres sociales, convivimos con otras personas y lo que busca el derecho penal es que esa convivencia en sí, esa convivencia humana, sea pacífica, armónica en una sociedad, ¿verdad? Eso es lo que persigue esencialmente como fin el derecho penal. Vale decir que el derecho penal solamente es aplicable a personas físicas, ¿sí? Cuando nosotros vamos a hablar más adelante, vamos a hablar de la imputabilidad, ¿verdad? ¿Quién es lo que es el imputable? ¿Verdad? ¿Quién es lo que es el reprochable? ¿Quién es lo que es el culpable? Y vamos a hablar siempre de una persona física, ¿verdad? Nunca vamos a hablar de una persona jurídica. La distinción es muy clara. La persona física somos todos nosotros y las personas jurídicas son aquellas ficciones que existen en los papeles, quizás, en los registros, pero que no tienen una vida como la nuestra, ¿verdad? Entonces el derecho penal solamente aplica a conductas humanas. Esto también es importante que lo tengan en cuenta. Ok, ahora, yendo al segundo punto o a la segunda unidad, mejor dicho, nos pide saber cuáles son las fuentes del derecho penal. Y acá hay que ser claros con esto, ¿verdad? El derecho penal tiene una fuente por excelencia que es la ley, ¿sí? El derecho penal tiene como particularidad que la única fuente es la ley, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros hacemos una analogía, una comparación, vamos a traer al derecho civil o podemos traer al derecho mercantil o al derecho, a ver, ¿qué puede ser? El derecho comercial, ¿verdad? Quizás tienen otras fuentes, ¿verdad? Que no solamente son la ley. Por ejemplo, los usos y costumbres, podemos hablar que es una fuente del derecho comercial o del derecho mercantil, ¿verdad?
es una fuente principal. O cuando hablamos del derecho internacional, ¿verdad? ¿Cuáles son las fuentes del derecho internacional? Los tratados, los convenios, ¿verdad? Los acuerdos internacionales, en el caso del derecho internacional, ¿verdad? Pero cuando hablamos en materia penal, la fuente por excelencia, eso es muy importante que sean claros con esto, es la ley. Cuando hablamos nosotros de la ley, por supuesto, nos estamos refiriendo en sí al Código Penal, ¿verdad? Y por supuesto a las leyes complementarias. Siempre cuando se refieren al Código Penal van a hablar de la ley 1160/97, claro que sí, pero no todas o no solamente las conductas que son consideradas punibles están contenidas dentro del Código Penal, porque el derecho en sí es dinámico, ¿verdad? Por supuesto, existen otras leyes por fuera del derecho penal, ¿verdad? Ya que son leyes posteriores al año 97, que también son de carácter penal. Son leyes complementarias, leyes conexas al derecho penal, ¿verdad? O sea, no todas las conductas punibles están descritas dentro del Código Penal, no. Existen otras que van a encontrar, también son leyes más actuales, que también eventualmente son de carácter penal, contemplan modelos de conducta que son castigables, son punibles. Entonces, eso en cuanto a las fuentes del derecho penal, la ley, cortito, sin lugar a confusiones, ¿verdad? Nunca el derecho penal puede pretender tener como fuente a los usos y costumbres, nunca. La interpretación del derecho penal es restrictiva, ¿sí? Lo único que es punible es aquello que está establecido en la norma y aquello que fue establecido con anterioridad al hecho que se está eventualmente juzgando o pretendiendo castigar, ¿verdad? Siempre cuando hablen de un principio fundamental del derecho penal tiene que irse al artículo 1 del Código Penal y van a encontrar el principio de legalidad, ¿verdad? Nadie dice será sancionado con una pena o medida sin que los presupuestos de la punibilidad de la conducta, que vamos a hablar después de esto, y la sanción aplicable se hallen expresa y estrictamente descriptos, dice el Código Penal, en una ley vigente con anterioridad a la acción u omisión que motive la sanción. O sea, tiene que existir una ley previa vigente al momento de la aplicación o a pretender aplicar eventualmente la sanción por una acción o por una omisión. Eso es importante. Ok. No sé si hasta acá me van siguiendo. Por ahí yo me estoy yendo y no sé si me estoy dando a entender. ¿Me siguen? Ricardo, Silvino, José, Clara. Sí, profesor, me estoy ¿Me siguen, siguiendo. va? Bueno, Sí. por ahí si no me siguen, díganme, que no se te entiende nada y vamos otra vez a retomar el punto. Sí, profesor. Sí, lo que dice Ricardo, nullum crimen, nula pena, sin el eje scripta previa, dice Ricardo, ¿verdad? O sea, no hay, ese es el principio de legalidad por sí mismo, ¿verdad? No hay una pena sin una ley previa escrita realmente, ¿verdad? Que esté vigente. Eso es muy importante. Vamos a hablar después de eso en un principio, cuando toquemos a los principios fundamentales del derecho penal. Bueno, después dice, ¿qué significa carácter fragmentario de la ley penal? A ver, cuando nosotros hablamos de conductas, yo les decía, ¿qué es lo que castiga el derecho penal? Castiga conductas. ¿Y castiga todas las conductas? No. Al derecho penal no le importan todas las conductas humanas que sean lesivas, ¿verdad? Eventualmente le importa aquellas conductas que lesionen ciertos bienes jurídicos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que es un bien jurídico? ¿Verdad? El bien jurídico es un derecho que generalmente está establecido en la Constitución, ¿verdad? Si ustedes van en la parte dogmática de la Constitución, los primeros artículos, van a encontrar que ahí se encuentran consagrados muchos derechos, ¿verdad? La vida, la libertad, el tránsito, la expresión, la comunicación, la vivienda, la propiedad privada, el medio ambiente saludable, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los bienes jurídicos que protege el Código Penal, ¿verdad? La Constitución establece una serie de bienes jurídicos y lo que hace el Código Penal de alguna forma es tipifica modelos de conducta que son tendientes, a lesionar esos bienes jurídicos, ¿verdad? Pongamos un ejemplo.
El artículo 4, este es el ejemplo clásico que todos los profesores dicen, ¿verdad? El artículo 4 de la Constitución establece la protección de la vida desde su concepción, ¿verdad? Generalmente desde la concepción, dice. ¿Qué nos dice eso, verdad? Que la vida en sí misma es un bien jurídico. Entonces, ¿cómo hace el Código Penal para proteger la vida? ¿Cómo lo hace? A través de la creación, a través de la descripción de modelos de conducta que vayan a lesionar al bien jurídico de la vida. Y ahí van a ver que si abren en su artículo 105, 106, 107, 109, el Código Penal, van a encontrar homicidio, homicidio culposo, aborto, qué sé yo, ¿verdad? Homicidio por súplica de la víctima, etcétera, ¿verdad? Que son todos modelos de conducta que están tipificados, o sea, están descritos y son tendientes a lesionar al bien jurídico de la vida. De esa forma funciona nuestro Código Penal en general. Por supuesto que hay excepciones, pero la operativa de funcionamiento es esa, ¿verdad? Ahora bien, ¿por qué nosotros hablamos de que el Código Penal es de carácter fragmentario? Yo decía al principio, el Código Penal castiga conductas, pero no castiga todas las conductas, ¿verdad? Castiga solamente aquellas conductas que considera lesivas a bienes jurídicos protegidos, ¿verdad? Solamente aquellas conductas son las que se castigan. Y el Código Penal se aplica como última ratio, como última medida, ya cuando las acciones civiles o cuando acciones previas fueron agotadas y no queda más que el Estado intervenga para poder castigar, ¿verdad? Voy a tratar de sintetizarlo en un ejemplo, ¿verdad? Cuando yo tengo una discusión con mi pareja y nos peleamos y qué sé yo, nos gritamos, bueno, la primera instancia es conversar, por supuesto, tratamos de arreglar nuestras diferencias, ¿verdad? Si eso fracasa, y bueno, veamos a una persona que pueda intermediar, ¿verdad? Si siguen los maltratos de mi parte hacia mi pareja, veamos a alguien que pueda intermediar, un sacerdote, un psicólogo, un psiquiatra, lo que quieran, ¿verdad? Bueno, si eso fracasa, ok, vayamos a pedir una orden de restricción. Ahora, si eso fracasa, ahí tenemos que recurrir al derecho penal. Ahí se va a ir mi pareja a, por supuesto, denunciar en la comisaría maltratos de mi parte hacia ella. Y ahí es donde interviene como última ratio el Estado, de alguna forma, a castigar mi conducta. Porque de alguna forma podríamos estar hablando de violencia familiar, ¿verdad? Podríamos estar hablando inclusive de un daño, eventualmente, o de una coacción que yo esté ejerciendo contra mi pareja. Entonces, por eso te digo que cuando hablamos del carácter fragmentario del derecho penal, lo que queremos referir es que el derecho penal interviene ya como lo último, cuando ya no queda más nada, cuando se agotaron todas las instancias, ahí es donde el Estado interviene con ese poder punitivo que lo tiene a castigar eventualmente conductas lesivas, ¿verdad? Siempre, por supuesto, que se cumplan con los con los procesos establecidos en la propia ley, ¿verdad? En el Código Procesal Penal, y que se pueda constatar la existencia por sí misma de un hecho punible, que después vamos a hablar de eso, ¿verdad? Entonces, eso significa el carácter fragmentario del derecho penal. Se castigan solamente algunas conductas, no todas las conductas, solamente aquellas que son lesivas a bienes jurídicos establecidos, y por otra parte que el Código Penal se aplica como última ratio, ya como última medida interviene el Estado a castigar, ¿verdad? Muy bien. A ver, después dice, ¿cuál es la función de la ley penal? Y esto va un poco en línea con lo que yo mencionaba hace un momento, ¿verdad? A ver, la función que hace el derecho penal, de alguna forma, castiga eventualmente el quebrantamiento o la ruptura de un orden social, ¿verdad? De un orden o de una paz social. Eso es lo que hace el derecho penal, castiga ese quebrantamiento, ¿verdad? Si yo mato, si yo robo, si yo estafo, si yo me apropio, eventualmente, ¿verdad? Si yo falsifico moneda, eventualmente, ¿qué es lo que hace entonces el derecho penal? ¿Qué es lo que hace la ley penal, ¿verdad? A través de esos modelos de conducta, cuida de alguna forma el mantenimiento de una paz, de un orden social. Esa es una función importante de la ley penal. Esa es una función más que nada social.
Pero si hablamos de una función estrictamente legal, lo que hace el derecho penal es introducir a una persona física, dentro de un proceso al cual vamos a denominar proceso penal, a fin de comprobar si el hecho que cometió la persona es castigable o no, ¿verdad? Y para poder determinar si el hecho es castigable o no, primero tenemos que determinar si el hecho es punible. ¿Y cómo determinamos si el hecho es punible? A partir de entender si se comprueba la existencia de los presupuestos de la punibilidad, ¿verdad? Quizás me estoy adelantando un poco en esto, quizás voy a hacer un spoiler, pero cuando hablamos de los presupuestos de la punibilidad, tenemos que hablar siempre de una conducta que va a ser típica, antijurídica y que eventualmente debería ser reprochable. Recién ahí, una vez cumplido todos los presupuestos de la punibilidad, podemos hablar de una conducta que sea punible. ¿Y qué quiere decir que sea punible? Que sea perseguible. Esto funciona, y quiero detener un poco acá para darle un poco de sustancia a esto. Quiero detenerme para poder explicarlo mejor, ¿verdad? El derecho penal no actúa, como yo decía hace un momento, como primera medida. El derecho penal actúa como última ratio. El derecho penal es la expresión del poder del Estado porque me está castigando, imponiéndome una sanción que puede consistir en una pena, en una medida. Pero ahora bien, ¿cómo hace el Estado para aplicar una pena o una medida? ¿Lo hace porque sí? ¿Porque le parece nomás que es aplicable un castigo o no? ¿Verdad? No, en realidad no. Existe una serie de reglas, existe una serie de presupuestos que tienen que concurrir para que eventualmente el Estado pueda intervenir y pueda sancionar esa conducta, ¿verdad? Pueda sancionar ese hecho. Y lo primero que tiene que darse, o lo primero que debe comprobarse, es la existencia de una conducta. Eso es lo primero. Sin conducta no hay hecho punible, ¿sí? Lo primero que tiene que observarse, ¿existe una conducta? ¿Hay conducta? Eso es lo que debemos preguntarnos. Ahora bien, la forma de la manifestación de esa conducta puede ser positiva o puede ser negativa. La conducta positiva es aquella conducta externa por la cual yo disparo un arma y le doy en la cabeza a, no sé, a cualquiera, ¿verdad? La conducta activa o la conducta positiva, como quieran llamarle, es aquella conducta en la cual yo, no sé, le robo a alguien, la coacciono a una persona, le estafo a alguien y eventualmente produzco la lesión, ¿verdad? Esa es la conducta activa, esa es la conducta positiva, esa es la conducta externa. También tenemos otra manifestación de la conducta que es la conducta omisiva. La conducta omisiva no es que deviene del no hacer. La conducta omisiva deviene de el no haber hecho algo a lo que estabas obligado a hacer, ¿verdad? Si vos le ves a tu rapillá, a tu amigo tirado en el suelo, a punto de morir, ¿qué es lo que tenés que hacer? Tenés que salvarle la vida, por supuesto. Siempre que salvarle la vida, no ponga en riesgo la tuya. Pero tenés que salvarle la vida, ¿verdad? Si vos tenés un hijo, ¿qué tenés que hacer? Tenés que darle de comer, ¿verdad? Esa es la conducta que se espera de una persona. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley? Si vos no haces eso, si vos no cumplís con esa tarea o con esa acción y eventualmente omitís prestar auxilio, eso es lo que se configura como una omisión. No hacer algo a lo que estás eventualmente obligado a hacer. Esa es entendida como conducta omisiva. Entonces, primero que nada tenemos que poder entender, ¿existe conducta o no? ¿Hay una conducta? Sí, esta conducta es activa porque le disparé en la cabeza a Gonzalo. Esa es una conducta activa. Muy bien. Esa conducta activa, ya sabemos que hay conducta. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿esa conducta es típica? ¿Y qué es lo que quiere decir que sea típica? Típica viene de tipicidad. O sea, esa conducta de disparar un arma y matar a alguien está descrita dentro del Código Penal. Está escrita, está detallada como tal en el Código Penal. Sí, está. Si vos te vas al Código Penal, en el artículo 105 dice el que matara a otro.
Entonces, la acción de disparar un arma en la cabeza a Gonzalo está descrita en el Código Penal. Entonces, esa es una conducta activa, por supuesto, y es una conducta típica, porque está tipificada, ¿verdad? Ahora bien, tenemos que preguntarnos, como tercera medida, ya dijimos que hay conducta y dijimos que esta conducta es típica porque está descrita dentro del Código Penal, ¿verdad? Hago acá un paréntesis, el artículo 14, si no estoy equivocado, trabaja sobre algunas definiciones que son importantes que las sepan, ¿verdad? Me quiero remitir nomás ahí porque no sé de memoria. Dice, tipo legal. ¿Qué es lo que es el tipo legal? El modelo de conducta con el que se describe un hecho penalmente sancionado. Ese es el tipo legal, ¿verdad? Entonces, existe conducta, ese modelo de conducta está sancionado, esa conducta es típica. Ahora bien, esa conducta activa que está tipificada, que está descrita en el código, ¿es antijurídica? ¿Y cómo sabemos que esa conducta es antijurídica? Porque lesiona a un bien jurídico y no está amparada por una causa de justificación penal. ¿Y qué es lo que es una causa de justificación penal? La causa de justificación penal son algunos permisos que te da el derecho penal para poder defenderte de alguna manera, o algunos permisos que te da el derecho penal o la doctrina en sí para poder defender algo más importante, ¿verdad? Y voy a tratar de ponerlo en un ejemplo. El ejemplo clásico de la legítima defensa, ¿verdad? Creo que es artículo 17 o artículo 19, no me acuerdo. El artículo 19, legítima defensa. En el mismo ejemplo que yo les daba, en el cual yo le disparaba en la cabeza a Gonzalo, esa conducta es una conducta activa, es una conducta típica, pero ¿es antijurídica? Tenemos que preguntarnos si es antijurídica. O sea, cuando nos preguntamos si es antijurídica, lo que estamos preguntando es, ¿esa conducta de dispararle en la cabeza a Gonzalo está amparada por alguna causa de justificación penal? Y ahí tenemos que analizar el contexto. ¿Por qué yo le disparé en la cabeza a Gonzalo? Y porque Gonzalo había sido que estaba a punto de matarme. Me estaba a punto de derramar ácido en la cara. Me estaba a punto de clavar un cuchillo en el cuello. Entonces, en ese contexto, yo disparo un arma de fuego en la cara a Gonzalo. Podemos decir de alguna manera que estoy defendiendo algo más importante, que es mi vida. Por eso estoy eventualmente amparado por esta causa de justificación penal, a la cual vamos a llamar legítima defensa. No es la única, pero es la más utilizada, vamos a decirle, a efecto didáctico, ¿verdad? Entonces, la conducta existe, es activa, es típica, pero no es una conducta antijurídica, porque está amparada por la legítima defensa, que es una causa de justificación penal. Por lo tanto, no obro antijurídicamente. De hecho, el mismo código lo dice. Inicia luego así el artículo 19. No obra antijurídicamente, dice, quien realizara una conducta descrita en el tipo legal. ¿Qué quiere decir eso? El que le mata a otro no obra antijurídicamente cuando ese homicidio que cometió, estoy hablando así en términos reales, ¿verdad?, fuera necesario y racional para rechazar o desviar una agresión. O sea, si Gonzalo me quería matar y me estaba a punto de matar, yo estoy amparado por la legítima defensa para poder matarlo primero, para evitar que él me mate a mí. Entonces, esta conducta, si bien es activa, si bien es típica, no es antijurídica, porque está amparada por la causa de justificación penal, por lo tanto, no es punible. Esa es la figura de la causa de justificación penal. Legítima defensa, podemos hablar también de estado de necesidad, que es el artículo, creo que es el artículo 20, ¿verdad? Son las dos causas de justificación penal, ¿verdad? El estado de necesidad y la legítima defensa, artículo 19 y 20. Pero vayamos a suponer de que no hay una causa de justificación penal. Yo le disparé a Gonzalo porque estaba enojado con él, porque, no sé, no me quiso prestar su auto. Entonces ahí sí no hay causa de justificación para que eventualmente pueda justificar el hecho de que yo haya disparado contra la humanidad de Gonzalo. Ahí sí estamos hablando eventualmente de una conducta típica que es antijurídica. ¿Por qué es antijurídica? Porque lesiona un bien jurídico y no está amparado
por una causa de justificación penal. Entonces ya respondimos estas 3 primeras preguntas. Nos encontramos ahora mismo ante un injusto penal. El hecho todavía no es punible. Ante una conducta típica antijurídica, todavía no estamos ante un hecho punible. Estamos ante un injusto penal. ¿Cómo hacemos para determinar que el hecho sea punible? Determinando si es imputable a alguien. O sea, determinando si existe reprochabilidad. ¿Qué es lo que es el reproche? Entender, yo siempre a efecto didáctico lo interpreto así, ¿verdad? Entender si existe o no energía criminal. El reproche es, para mí, energía criminal. La persona quiso hacer lo que hizo. La persona era consciente de lo que estaba haciendo. Lo quiso hacer, anheló hacerlo. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿verdad? Para entender si existe o no reproche, ¿verdad? Generalmente decimos que existe reproche cuando la persona es consciente, se representa en lo que está haciendo, sabe lo que está haciendo, entiende las consecuencias y lo hace, ¿verdad? Ese es el reproche. Ahí existe efectivamente energía criminal, ¿verdad? Yo soy una persona de 33 años que está con todos sus jugadores en la cancha, o sea, está con todas sus facultades mentales, y una noche de martes, enojado con Gonzalo, dispara un arma de fuego en la cabeza de Gonzalo. Soy una persona perfectamente reprochable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no sufro ningún trastorno mental. Yo sé lo que estoy haciendo y lo quiero hacer, anhelo hacerlo. Eso es lo que se conoce como homicidio doloso. Yo sé lo que estoy haciendo y lo quiero hacer, ¿verdad? Entonces, ahí determinamos que existe reprochabilidad, o sea, existe energía criminal. Pero cuando decimos que no existe reprochabilidad, cuando hablamos de una persona que eventualmente sufre de un trastorno mental, por ejemplo. De vuelta, tenemos que ir al artículo 20 o 21 de nuestro Código Penal para determinar si existe una condición que eventualmente determine la irreprochabilidad del sujeto, ¿verdad? Dice el artículo 22, dice, no es reprochable el error de prohibición. O el artículo 23, el trastorno mental. No es reprochable, dice, ¿verdad? El que a causa de un trastorno mental o un desarrollo psíquico incompleto o una grave perturbación de la conciencia fuera incapaz de conocer la antijuridicidad del hecho, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que queremos significar con esto? Que va a ser reprochable aquella persona que conozca, que sepa lo que está haciendo, se representa en lo que está haciendo, conoce las consecuencias y lo hace. Esa es aquella persona que es reprochable. La que no es reprochable es aquella persona que no sabe lo que está haciendo, no entiende, no dimensiona qué es lo que está haciendo. Si una criatura de 5 años dispara un arma y mata a su hermanito, esa persona es reprochable. Ese niño de 5 años conoce la gravedad de lo que está haciendo. No, el sujeto no es reprochable. Si yo camino por la calle y estoy loco, sufro de esquizofrenia, ya estoy declarado luego como esquizofrénico de manera médica, un médico declaró mi esquizofrenia, y dentro de ese ambiente de esquizofrenia yo lo mato a Gonzalo, perdón Gonzalo que te utilice de ejemplo, ¿verdad? Se entiende que yo, por supuesto, padezco un trastorno mental, padezco una disminución de mis facultades mentales, ¿verdad? Entonces no soy una persona que sea reprochable porque no entiendo, no conozco o no dimensiono la gravedad de lo que estoy haciendo. Entonces ahí estamos ante eventualmente una conducta típica antijurídica, pero que no es reprochable, ¿verdad? Cuando hablamos de trastorno mental, cuando hablamos eventualmente de niños, ¿verdad? Estamos hablando de personas que no son reprochables. Entonces, volviendo a la pregunta, me extendí para poder darle un poco de sustancia a la parte que yo considero que es la espina dorsal del derecho penal, ¿verdad? La teoría del delito. Pero volviendo a la función de la ley penal. Entonces, ¿qué es lo que hace? Por un lado, cumple una función social porque mantiene un estado de orden, un estado de equilibrio social. Y por otro lado, la función de la ley penal es castigar a aquellas personas que efectivamente cumplan con los presupuestos de un hecho punible. O sea, eventualmente se pueda determinar que existe una conducta que es típica, que es antijurídica, o sea, no está amparada por ninguna causa de justificación penal y que efectivamente sea reprochable.
Entonces, eso es lo que hace la ley penal. Es una garantía para que el Estado no ejerza a su antojo el poder punitivo. Entonces, es una limitación al ejercicio del poder del Estado. Imagínense si no existía ley penal, ¿verdad? Si nosotros nos vamos 500 años atrás, ¿qué hacían los reyes? No le gustaba tu cara, te mandaba a matar. No le gustaba lo que hiciste, te mandaba a ahorcar, te mandaba a quemar, ¿verdad? Conocen seguramente las épocas anteriores en donde, no sé, quemarle a mujeres en la hoguera era una práctica muy común, ¿verdad? O matar a niños o matar a esclavos era una cuestión muy común, porque el Estado no tenía límites, no había límites en el ejercicio del poder del Estado. Entonces, una de las funciones de la ley penal es limitar el poder del Estado, para que el Estado no se vuelva loco. Apaga el aire, bájense. Douglas, perdón. Bueno, evitar que el Estado se exceda en la aplicación de la fuerza o la aplicación de su poder punitivo y esto esté regulado, esté arregla, mejor dicho, para que no se cometan excesos. Esta también es una función importante de la ley penal. Ok. Avanzamos con el siguiente punto. Dice, define brevemente las siguientes formas de interpretación. Interpretación literal o gramatical, sistemática y la teológica o histórica. Bueno, cuando nosotros hablamos de la interpretación literal o gramatical, estamos hablando de aquella interpretación que se remite exclusivamente al sentido literal de las palabras, ¿verdad? Dando un poco de antecedentes a esto, ¿verdad? Existen dos grandes escuelas en la interpretación del derecho. La escuela tradicional, que es nuestra escuela, y la escuela del pensamiento moderno. Pero vamos a hablar solamente de la escuela tradicional. La escuela tradicional establece tres criterios, tres formas o tres criterios para la interpretación de la ley. De la ley en general, pero ahora vamos a hablar de la ley penal en particular. La primera de ellas, el primer criterio es el de la interpretación literal o gramatical. O sea, se interpreta el derecho por lo que está escrito, por el sentido literal de las palabras. Pero muchas veces esta interpretación no es suficiente. Y no estoy hablando del derecho penal, estoy hablando del derecho en general. Muchas veces el sentido de las palabras es confuso, es ambiguo, es genérico, no es específico. Entonces, ¿cómo hacemos para interpretar el derecho ahí? Tenemos que irnos a una interpretación sistemática. O sea, entender que el derecho es un conjunto de normas que trabajan interrelacionadas entre sí. Esto quiere decir, como ustedes ya saben, la pirámide de Kelsen, ¿verdad? Todo deriva de la Constitución Nacional. Nada puede estar en contra de la Constitución Nacional. O sea, todas las leyes, todos los acuerdos o tratados internacionales, todas las decisiones judiciales, todas las minutas, todos los contratos, todas las leyes internas, los organigramas, qué sé yo, los reglamentos, todos tienen que estar de acuerdo o acorde o en línea a lo que establece la Constitución Nacional. O sea, tiene que haber coherencia entre una ley, una norma legal y una norma constitucional. Tiene que haber coherencia entre una decisión judicial, que es una sentencia, y la Constitución Nacional. Entonces, esta es la interpretación sistemática. Cuando las palabras escritas no alcanzan, vamos a entender a la ley como un sistema de normas e intentar interpretar las normas que son ambiguas por otros sistemas normativos que nos ayuden a encontrar el sentido de esa norma. Y si esto no alcanza, vamos a irnos a este último criterio, que es el de la interpretación teológica o histórica. O sea, vamos a buscar el espíritu de la norma. ¿Qué es lo que quiso decir el legislador cuando sancionó esta ley? ¿Qué es lo que quiso decir? ¿Qué fue lo que quiso regular? ¿Qué fue lo que quiso limitar o habilitar? Entonces vamos a recurrir a esta interpretación teológica. O sea, vamos a analizar el momento histórico en el que se sancionó la ley y las motivaciones del legislador a la hora de sancionar una ley. Por supuesto, como ustedes saben, anterior a la sanción de una ley, dentro de ese circuito de publicación de una ley existe un proyecto de ley. Ese proyecto de ley se trata dentro de una cámara, puede ser una cámara baja, una cámara alta, se vuelve a tratar dentro de la otra cámara, que es la cámara revisora,
Y esas discusiones, todas esas discusiones que se plantean en torno a la sanción de una ley, son todas registradas en una bitácora, en libros, ¿verdad? Entonces, si uno quiere conocer el sentido de la ley, qué es lo que se quiso regular, podemos remitirnos a esos documentos para encontrar el real sentido de la norma, ¿verdad? Esto siempre en caso que la norma sea inexacta, sea ambigua o sea compleja de interpretar. Es el último criterio, el de la interpretación teológica o histórica, por el sentido del espíritu de la norma. Entender el momento histórico en el que fue sancionada esa norma y qué es lo que buscaba. Esa es la interpretación teológica. Son los tres grandes criterios de interpretación clásicos del derecho. En el derecho penal vamos a utilizar, por supuesto, esto de manera muy así, lo digo de manera muy propia, una interpretación literal o gramatical, ¿verdad? La interpretación siempre en derecho penal va a ser restrictiva, nunca va a ser extensiva, ¿verdad? Porque lo único que es punible, que es castigable, que es sancionable, son aquellos modelos de conducta que están descriptos en el Código Penal. No se puede punir o no se puede perseguir, que es lo mismo, un hecho que no esté descripto dentro del Código Penal, dentro de este cuerpo legal. Porque eso sería faltar al principio más importante, que es el principio de legalidad, que es lo que decía Ricardo hace un ratito, ¿verdad? Nullum crimen, nulla pena, sin el eje scripta previa, ¿verdad? No hay pena sin una ley previa que esté escrita y que prevea una sanción como quebrantamiento eventualmente de esa propia ley o de esa misma norma. Eso es muy importante. Bueno, entonces eso en cuanto a las formas de interpretación. La literal, el sentido de las palabras, de lo que está escrito. La sistemática, cuando la gramatical no es suficiente, vamos a entender a una norma dentro de un sistema normativo. Y la teológica, buscar el espíritu de la ley, ¿verdad? El momento histórico en el que se sancionó y buscar qué es lo que quiso hacer el legislador, ¿verdad? Ok, eso en cuanto a estos puntos de la unidad 2. No sé si hay preguntas, consultas, algo que no esté quedando claro. ¿No? No, profe. Perdón, no les escucho. ¿Qué pasó, profe? No, si me siguen, digo, si se entiende, se comprende todo, si no hay dudas. Sí, profe, todo bien, todo bien. Bueno. Ok, vamos a pasar entonces a la unidad 3. Vamos a hablar de los principios limitadores. Vamos a hablar de los principios en general. A ver, yo les decía un poco más atrás que qué es lo que es el derecho, qué es lo que es el derecho penal, ¿verdad? Es ese conjunto de normas y principios que lo que eventualmente permite es que el Estado pueda ejercer un poder, que es el poder de perseguir, que es el poder punitivo, para poder castigar. El Estado persigue para castigar, ¿verdad? A través de una sanción, que es la pena o la medida. Entonces, el Estado tiene poder y es el único, ejerce el monopolio de la fuerza solamente a efecto de castigar, ¿verdad? A efecto de establecer penas o medidas. Y yo decía, ese poder lo tiene que limitar el derecho, porque el Estado en esta, vamos a decirlo, para ponerlo en términos simples, ¿verdad? En este tango que se baila de a dos, el Estado es el más fuerte. El Estado tiene fuerza porque me puede meter preso. Entonces hay que limitar el poder del Estado. Ahí es donde toma sentido estos principios limitadores y legitimadores, ¿verdad? ¿Cómo yo sé que el Estado está habilitado de alguna forma? ¿Cómo yo sé que el Estado está habilitado para poder ejercer su poder punitivo, ¿verdad? Para poder castigar. Y primero que nada, cuando hablamos de principios, vamos a decir, limitadores o informadores del derecho penal, tenemos que hablar del principio de legalidad, ¿verdad? El principio de legalidad es uno de los principios más importantes. Yo creo que es el principio fundamental y es por eso que está resumido en nuestro artículo 1, ¿verdad? Del Código Penal, Ley 1160, ¿verdad? Sabemos que el principio de legalidad consiste justamente en que ningún hecho va a ser eventualmente punible sin que exista una ley, ¿verdad?
que vaya a castigar ese hecho y que esa ley evidentemente se encuentre sancionada y sea anterior al hecho, ¿verdad? Voy a volver a leer lo que dice el artículo 1 de nuestro Código Penal. Esto es muy importante, ¿verdad? Dice: nadie será sancionado con una pena o medida, o sea, el Estado no te puede castigar sin que los presupuestos de la punibilidad de la conducta. ¿Y cuáles son los presupuestos de la punibilidad de la conducta? Tipicidad, antijuridicidad, reprochabilidad. O sea, tiene que comprobarse que existe conducta, que esa conducta es típica, que esa conducta no está amparada por una causa de justificación penal, por lo tanto es antijurídica, y que el sujeto que cometió o que incurrió en esa conducta es reprochable. Por eso hablamos de que dice: sin que los presupuestos de la punibilidad de la conducta y la sanción aplicable se hallen expresa y estrictamente descritos en una ley vigente. O sea, aparte de que el Código Penal establece un modelo de conducta, por ejemplo, el que matara a otro, esa misma norma tiene que establecer cuál es la sanción por haber matado a otro. En este caso, el homicidio doloso como tal prevé un marco penal de, creo que es de 5 a 20 años, ¿verdad? Si no estoy equivocado. Entonces, volviendo al artículo 1, nadie será sancionado con una pena o medida sin que los presupuestos de la punibilidad, de los que ya hablamos, y la sanción aplicable se hallen expresa y estrictamente descritos. Tiene que estar el modelo de conducta y la sanción expresamente y estrictamente descritos en una ley vigente como es esta, con anterioridad a la acción. Por supuesto, acción u omisión, ¿verdad? O sea, tiene que haber una ley vigente al momento de la producción del hecho que estamos catalogando como punible, ¿verdad? Yo no puedo sancionar una ley posterior a un hecho y que pretender que esa ley posterior sancione un hecho anterior. La única ley que eventualmente puede regir o puede castigar es una ley vigente al momento de la producción del hecho que estamos catalogando como punible, ¿verdad? Ese es el principio más importante para mí, el principio de legalidad. No se olviden de esto, por favor, esto es súper importante. Después tenemos a otro principio también, que es el principio de irretroactividad. A ver, siempre nosotros decimos, y ustedes seguramente ya habrán hablado de esto en varias ocasiones, la ley es como un caballo, ¿verdad? Siempre mira para adelante, nunca mira para atrás, ¿verdad? Por lo menos la regla es que la ley siempre mira para adelante. La ley puede mirar para atrás, por regla no, por excepción sí. Exactamente. Ahí Ricardo ya nos facilita, ¿verdad? La Constitución Nacional, si es que la tienen a mano, yo la tengo acá a mano, por suerte, habla de la irretroactividad de la ley, ¿verdad? Y esto, por supuesto, en materia penal. Vamos a ver un poco qué dice nuestro artículo. Un ratito. Espérenme que un segundito. Nuestro artículo 14 de la Constitución dice... Por ahí si alguien ya encontró puede leer inclusive. Dice: ninguna ley tendrá efecto retroactivo. Esa es la regla. Pero toda regla tiene su excepción, señoras y señores. Salvo que sea más favorable al encausado o condenado. O sea, la prescripción constitucional es de carácter penal. También existe la retroactividad en materia civil, sí, pero la prescripción constitucional habla puramente en materia penal de la retroactividad. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tratar de sintetizar un ejemplo. Hoy 22 de abril, cometo yo un homicidio. Lo mato a cualquiera, ¿verdad? A una persona. Y lo mato de la manera, o lo asesino, o cometo el homicidio de la manera más atroz que ustedes se puedan imaginar, ¿verdad? Tomé su sangre, le partí en pedacitos y hice asado con su carne. De la manera más atroz que se puedan imaginar. Por supuesto, el Estado actúa con toda su fuerza porque el reproche, o sea, la energía criminal que yo apliqué en la producción del homicidio fue altísima. Porque lo maté, lo descuarticé, tomé su sangre y hice asado con su carne. Entonces, es lo más grave.
Entonces el Estado, por supuesto, va a castigar eso con todo el peso de la ley, va a tomar, por supuesto, la pena o la expectativa de pena más alta, me va a dar hasta 30 años de pena privativa de libertad e inclusive otros 10 años adicionales como medida de seguridad. Con esta ley, bajo el imperio de la ley, ¿verdad? 1160/97 Código Penal. Muy bien, yo soy sometido a un proceso penal, soy hallado culpable, soy condenado a 40 años de cárcel. Estoy ya cumpliendo 10 años de cárcel. Y se sanciona una nueva ley penal. Esta ley penal, esta ley 1160, es proscripta, vamos a decirle, ¿verdad? Es pasada a retiro. Y se sanciona una nueva ley penal, en donde se establece que la pena máxima de privación de libertad es de 20 años. Ya no es más de 30. Y ya no se pueden agregar 10 años como medida de seguridad. La pregunta del millón es, ¿esta nueva ley me afecta a mí? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, ¿verdad? Sí. Exacto, la respuesta es sí, afecta a la ley. ¿Por qué? Porque me está beneficiando. Yo como condenado, estoy cumpliendo yo una pena, me afecta porque me beneficia. Por eso vayamos otra vez a lo que dice el artículo 14, ¿verdad? Ninguna ley tendrá efecto retroactivo, salvo que sea más favorable, dice, al encausado o condenado. O sea, si esa ley posterior me es favorable, la puedo aplicar para mí. Entonces yo voy a pedir lo que se llama como lo que se denomina recurso extraordinario de revisión. Se va a revisar la pena considerando que hay una ley nueva, la cual establece una pena menor. Se me aplica esa nueva ley y ahora en vez de estar 40 años privado de libertad, solamente voy a estar 20. Entonces esa es la figura bajo la cual se encuadra la excepción al principio de irretroactividad. Pero yéndonos a la regla, volviendo a la regla, que es lo importante, tenemos que saber que siempre la ley rige para adelante. Nunca mira para atrás, ¿verdad? La ley siempre, a partir de su sanción, va a regir todo lo que suceda después de su publicación. Nunca va a regir todo lo que está posterior o atrás de su publicación, anterior a su publicación, salvo que sea más favorable al encausado o condenado. Eso es lo que se conoce como principio de irretroactividad de la ley. Muy bien. Tenemos otro principio también, siempre en línea con esto que estamos mencionando, que son los principios limitadores y legitimadores, del ius puniendi, que es ese poder punitivo que tiene el Estado, el poder de perseguir, que es el principio, vamos a mirar por nuestro Código Penal, creo que es de culpabilidad. Espérame. Acá está, principio de reprochabilidad y proporcionalidad, ¿verdad? Yo les decía, es suficiente con eventualmente comprobar la existencia de una conducta, ya sea activa o omisiva, que sea típica, que sea antijurídica. No, esa conducta tiene que ser reprochable. O sea, el sujeto al cual le estamos imputando esa conducta tiene que ser reprochable. Y por supuesto debe existir una proporcionalidad en la aplicación de la pena. Estos son dos principios importantes. Cuando hablamos de la reprochabilidad, dice, no habrá pena sin reprochabilidad. ¿Y quién es aquel sujeto que es reprochable? Aquel sujeto, por supuesto, mayor de 14 años, un adolescente, ya es un sujeto eventualmente reprochable, y eventualmente toda persona que cuente con sus facultades mentales, ¿verdad? Que no esté o que no padezca algún tipo de trastorno mental o alguna enfermedad mental o alguna disminución mental, siempre va a ser considerado una persona reprochable. Yo, una persona normal, Ricardo, Douglas, qué sé yo, somos todas personas reprochables, ¿verdad? Ese es otro principio importante. Y la proporcionalidad, la proporcionalidad se refiere a que la pena, o sea, la sanción, tiene que ser proporcional al hecho, ¿verdad? Un robo no puede ser castigado de manera más grave que un homicidio, ¿verdad? Porque se entiende que la vida, si bien la vida es un bien jurídico, si bien en la propiedad privada es un bien jurídico importante, la vida es un bien jurídico mayor.
Por lo tanto, lesionar la vida debe ser más grave que lesionar la propiedad privada. Por eso es que el homicidio se castiga de manera más, vamos a decir, más gravosa que un robo o que un hurto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se entiende que debe existir proporcionalidad. El homicidio se castiga de 5 a 20 años, el hurto se castiga de 6 meses a, 5 años, y el robo agravado de 5 a 10 años. Entonces, debe existir una proporción en la aplicación de la pena. Hecho menos gravoso, menos pena. Hecho altamente gravoso, más pena. Menos reprochabilidad, o sea, menos energía criminal, menos pena. Más energía criminal, más pena. Esa es la proporcionalidad. Así funciona, ¿verdad? Después tenemos el principio de prevención. A ver, sobre esto vamos a hablar enseguida. Cuando nosotros hablamos del principio de prevención, existen teorías sobre la finalidad de la pena. De esto podríamos hablar 2 horas, pero vamos a hacerlo bien cortito. A los tratadistas, a los grandes doctrinarios del derecho penal, que en general son todos alemanes, ellos dicen, ¿para qué es lo que sirve la pena? ¿Cuál es lo que es la finalidad? Ser un disuasor, reinsertarle a la persona dentro de la sociedad, extraerla a esa persona conflictiva de la sociedad y aislarla, castigarle. ¿Cuál es lo que es la finalidad de la pena, ¿verdad? Y en este caso, la teoría, que es una teoría en realidad, esto es lo que se supone que debería hacer la pena, en realidad no lo hace, porque irse a Tacumbú eventualmente provoca que salgas peor de lo que entraste. O sea, Tacumbú es la universidad de los delincuentes, ¿verdad? Entonces, si vos entras a Tacumbú, saliste peor, ¿verdad? Entonces, en realidad la pena no cumple con su finalidad, ¿verdad? Pero hablando deonticamente, o sea, desde el deber ser, la pena debería cumplir una función preventiva para nuestro código penal, para nuestra política criminal. Porque dice el artículo 3: las sanciones penales tendrán por objeto la readaptación de los condenados y la protección de la sociedad. O sea, desde la óptica del derecho penal paraguayo, ¿qué es lo que tiene que hacer la pena? Readaptarle al condenado, o sea, supuestamente que se readapte, que recupere el camino del bien y que se le proteja a la sociedad. Esa es la teoría, si no me equivoco, vamos a ver más adelante, de la prevención especial positiva, que es la doctrina con la cual está en línea nuestro derecho penal, ¿verdad? Por supuesto, en Estados Unidos no es la misma, ¿verdad? En Estados Unidos existe la pena de muerte. Ahí es otra la finalidad de la pena. Ahí la finalidad de la pena es castigarle al que comete un hecho punible. Acá en Paraguay, la finalidad de la pena es que se readapte, mejor dicho, el condenado y que se proteja a la sociedad. O sea, va en línea con la teoría de la prevención especial positiva. Eso vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, estos son de alguna forma algunos principios limitadores y legitimadores del ius puniendi, ¿verdad? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. El principio de legalidad, el principio de reprochabilidad y de proporcionalidad, y por último el principio de prevención, ¿sí? Ténganlo muy en cuenta, por favor. No sé si hasta acá me van siguiendo. ¿Me siguen, va? Bueno. Ok. Después dice, ¿cuáles son los principios informadores del sistema penal? A ver, estamos hablando más o menos, estamos hablando de lo mismo, pero no estamos hablando de lo mismo. Por un lado tenemos a los principios limitadores del poder punitivo del Estado. Así tienen que interpretarlo. Ese principio que limita el poder que tiene el Estado para castigar. Y hablamos de 3 principios: legalidad, reprochabilidad, proporcionalidad y prevención. Perdón, son 4 los principios, ¿verdad? Limitadores y legitimadores de ese poder punitivo del Estado. Ahora, cuando hablamos de los principios informadores del sistema penal, existen más principios, por supuesto. Quizás no está mencionado dentro del Código Penal, pero son principios de eventualmente el derecho penal en sí mismo, ¿verdad? Por ejemplo, volvemos a encontrar al principio de legalidad, ¿verdad? Ya hablamos de él, por eso no voy a eventualmente mencionarlo de vuelta.
tenemos al principio a lo que se denomina cosa juzgada, ¿verdad? Non bis in idem. Yo les recomiendo que quizás el latín puede ser un poco argel al principio, pero anoten el non bis in idem, ¿verdad? Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito en la misma materia, en el mismo fuero, ¿verdad? Si yo cometí homicidio y eventualmente fui juzgado y condenado, no se me puede condenar dos veces por el mismo hecho. Ricardo. Profe, ¿podría ser tan amable, porfa, si podés anotar en el chat si te da la opción, porfa? Sí, sí, sí. La, Non bis, la frase en non latín. bis. Claro que sí, papá querido. Gracias, gracias. Ahí está. Non bis in idem. Cosa juzgada. Se le conoce, vamos a decir de manera así coloquial, como cosa juzgada. Nadie puede ser juzgado dos veces por un mismo hecho, ¿verdad? Si yo cometí homicidio, fui condenado o fui sometido a un proceso penal, fui condenado y cumplí la pena, ya no se me puede juzgar por el mismo hecho. Al menos en la misma materia. En materia penal al menos no. Quizá en materia civil sí, por daños y perjuicios, pero en materia penal ya no es posible someterme a otro proceso penal por el mismo hecho. Ese es un principio muy importante. El principio de cosa juzgada. También hablamos del principio de fragmentariedad, ¿verdad? Decíamos nosotros, el derecho penal actúa como última medida, como última ratio, ya cuando fueron agotadas todas las instancias previas, ¿verdad? Ahí es donde el Estado eventualmente interviene para poder castigar y de alguna manera proteger y salvaguardar el orden y la armonía, ¿verdad? Eso es muy importante, ¿verdad? Después tenemos, a ver un poco, la presunción de inocencia. Oh, esto es súper importante, ¿verdad? Uno siempre es inocente. Lo que se presume es el estado de inocencia, no la inocencia. Se presume el estado de inocencia. Y uno es inocente o cuenta con ese estado de inocencia durante todo el proceso penal. Uno pierde la condición o el estado de inocencia cuando es declarado culpable. Recién ahí uno pierde eventualmente este estado de inocencia y ya es declarado culpable. ¿Qué quiere decir esto? Si yo lo mato hoy a Julio y soy sometido a un proceso penal, por ejemplo, durante todo ese proceso, juicio oral, audiencia preliminar, qué sé yo, ¿verdad? Etapa investigativa, yo cuento aún con la presunción de la inocencia. Recién cuando el juez, a través de su sentencia, declara mi culpabilidad, ahí recién pierdo ese estado de inocencia. O sea, la presunción de la inocencia también es eventualmente un principio informador del sistema penal, ¿verdad? Es muy importante esto. Y después, ahora en nuestro libro, ¿qué más dice sobre esto? Espérame que vamos a ver si hay algo más de lo que me estoy olvidando. Un ratito. A ver. Acá. Para los que quieran seguir con el libro, página 102. Vamos a hablar también del juicio previo. Claro, nadie puede ser condenado sin un juicio previo, ¿verdad? Para que se me pueda declarar culpable o se me pueda condenar a una pena privativa de libertad, debe existir un juicio previo. Un juez natural, o sea, el juez competente para eventualmente procesarme, un juez penal. No puede ser un juez civil ni un juez laboral. Tiene que ser mi juez natural, el juez penal. La independencia e imparcialidad. A ver, el juez debe ser imparcial. El juez lo que busca es una verdad objetiva. Él no busca una verdad real. Él busca una verdad objetiva.
Una verdad objetiva es aquella verdad que se argumenta y se prueba, por supuesto se sostiene por pruebas que son contrastables, ¿verdad? Esa es una verdad objetiva. Hablamos ya del principio de inocencia. Uno es inocente hasta que se demuestre y se dictamine lo contrario. La inviolabilidad de la defensa. Esto es súper importante. Vos podés ser el peor asesino, el peor violador de niños si querés, pero todos tenemos derecho a una defensa. Todos tenemos derecho a que se nos defienda. Igualdad de oportunidades procesales. A ver, la igualdad jurídica es propia del Estado de Derecho. Todos somos iguales ante la ley. A mí me tienen que tratar tan igual como le tratan a Silvino, a Julio, a Ricardo y a Belén. Todos somos iguales ante la ley. Todos debemos recibir el mismo tratamiento. No porque yo sea negro o sea judío, me tienen que tratar de manera diferente. Ese es el principio de igualdad procesal, ¿verdad? Son todos principios y garantías que de alguna manera lo que hacen es forman y limitan y regulan el sistema penal. Creo que alguien levantó la mano. ¿No? No, profe, con respecto a lo que mencionaste nomás, Sí. sobre que todos tenemos derecho a una defensa. Mucha gente dice que los abogados, por ejemplo, le defienden a, no sé, violadores, asesinos, qué sé yo. Pero en realidad también es para garantizar el proceso justo de la justicia. O sea, que tenga una condena de acuerdo al hecho. Exacto, que exista lo que se denomina debido proceso. Tiene que haber un debido proceso. Creo que es el artículo, no me acuerdo, en la Constitución está. Las garantías procesales. Está establecido en el Código Procesal Penal y en la Constitución Nacional también están establecidas las garantías procesales, ¿verdad? Eso es muy importante. No me acuerdo nomás del artículo, por eso no les cito, pero están las garantías del proceso. O si no, la pena eventualmente no está ajustada a derecho. Por eso es importante con lo que dice Ricardo, ¿verdad? El derecho a defenderse. Muy bien, eso entonces en cuanto a los principios informadores del sistema penal. A ver, después dice más adelante, constituye, dice, el principio de legalidad un derecho fundamental, por supuesto, ¿verdad? ¿Por qué el principio de legalidad es fundamental dentro de un proceso penal? Porque establece la regla básica del funcionamiento del sistema penal. ¿Y cuál es la regla básica? Que nadie va a ser sancionado eventualmente sin que exista una ley previa vigente que establezca el modelo de conducta, asigne una sanción y por supuesto sean probados eventualmente los presupuestos de la punibilidad de esa conducta que se está señalando como punible. Entonces, por eso es muy importante el principio de legalidad. Sin principio de legalidad, el Estado le puede condenar a quien quiera. En cambio, con principio de legalidad, el Estado tiene que probar los presupuestos de la punibilidad. ¿Cuáles son? Conducta, tipicidad, antijuricidad, reprochabilidad. Tiene que establecer la existencia de una ley vigente anterior al hecho y vigente al momento de la ocurrencia del hecho. Esa ley tiene que establecer un modelo de conducta que sea equiparable a la conducta materialmente sancionada. Y esa misma norma, esa misma ley, ese mismo artículo tiene que establecer una sanción por el hecho o al hecho al que se le está eventualmente endilgando la punibilidad o se le está atribuyendo punibilidad, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante hablar del principio de legalidad como un derecho fundamental, ¿verdad? Es fundamental dentro de un sistema penal porque establecen las reglas básicas del funcionamiento, ¿verdad?, del derecho penal en sí mismo. Acuérdense siempre, una ley previa que establezca el modelo de conducta, establezca una sanción y por supuesto que se puedan acreditar la existencia de los presupuestos de la punibilidad. Eso es muy importante. Yo no soy de memorizar las cosas, soy muy mal memorista, pero si pueden leer 10 veces su artículo primero del Código Penal, cada vez que lean van a ir interiorizando mejor, ¿verdad?, lo que les estoy diciendo, porque esta es la base. La primera pata del derecho penal es el principio de legalidad. Bueno,
Comenta brevemente las garantías y exigencias derivadas del principio de legalidad. Vamos a hablar un poco más de lo mismo, ¿verdad? ¿Qué es lo que requiere? Porque el principio de legalidad habla de muchas cosas. Yo ya de alguna forma fui hablando ya de algunas de ellas, ¿verdad? Pero nosotros podemos empezar a fragmentar nuestro artículo primero y vamos a hacerlo de manera muy breve. Porque dice, ¿qué es lo que exige o qué es lo que se deriva a partir del principio de legalidad? Primero, lo que se deriva es que tiene que existir, por supuesto, una ley aplicable, tiene que existir una ley anterior que sea aplicable, cuyo modelo de conducta sea expresa y estrictamente descrito dentro de esa ley, y que esa misma ley se encuentre vigente con anterioridad al momento de la acción u omisión. Y por último, que esa misma ley establezca cuál es la pena, cuál es el castigo como producto de haber quebrantado la ley. O sea, se pueden percatar de que dentro del artículo primero existen otra vez varios presupuestos que tienen que concurrir para que pueda tomar forma lo que es en sí mismo, ¿verdad? El principio de legalidad. No se le puede sancionar a nadie con pena o medida sin que los presupuestos de la punibilidad de la conducta se encuentren probados, ¿verdad? Ya sabemos cuáles son los presupuestos. Por otro lado, la sanción tiene que estar expresa y estrictamente descripta. O sea, el que matare a otro será castigado con pena privativa de libertad de 5 a 20 años. Ahí hablamos de una sanción expresa y estrictamente descripta. Esa ley tiene que estar vigente con anterioridad a la acción u omisión que vaya a motivar, por supuesto, la aplicación del castigo del Estado. Todo eso contempla, o todo eso se deriva del principio de legalidad en sí mismo, ¿verdad? Bueno, esta parte es muy importante. Pónganle mucho foco, mucho ojo. La existencia de una ley previa, la expresa y estricta sanción como consecuencia de haber violado esa ley, la existencia o la comprobación de los presupuestos de la punibilidad. Son tres grandes elementos que están comprendidos dentro del principio de legalidad. Bueno, después hablamos del fundamento del principio de retroactividad. En realidad el principio es el principio de retroactividad de las leyes penales favorables. A ver, yo les decía, ¿qué es el principio de irretroactividad? Básicamente decíamos que la ley siempre mira para adelante y nunca regula para atrás. Siempre regula conductas, vamos a decir, posteriores a la sanción de la ley. Esa es la regla. Pero, como toda regla, tiene una excepción. Y decíamos que eventualmente el principio de irretroactividad establece que se podrá aplicar la norma posterior siempre que sea más favorable al encausado o condenado. Eso dice el artículo 14, creo que era, de la Constitución Nacional, ¿verdad? Acuérdense siempre de eso. Entonces, el fundamento de esto, ¿qué es? ¿Verdad? ¿Por qué se establece esta excepción a la regla? Porque lo que se busca de alguna manera es beneficiar o establecer un beneficio en favor de una persona como producto de la sanción de una ley posterior. O sea, si esa ley posterior me beneficia, yo puedo acudir, puedo llamar, puedo invocar a esa ley para que eventualmente me vaya a alcanzar también a mí. Más allá de que esa ley sea posterior, como me beneficia, entonces aplica el principio o la excepción al principio de irretroactividad de la ley, ¿verdad? Siempre que la ley posterior sea más favorable en materia penal, se me puede aplicar a mí como encausado o ya como condenado. Eso es importante. Ok. Fundamento del... Unidad 4. Teoría sobre los fines de la pena. De esto es lo que hablaba hace rato. En el libro, creo que está hacia la página 500 por ahí. Vamos a mirar un poco. Espérenme que... Vamos a mirar.
Mira, dice que no me estoy acordando. Principios, teoría del delito, tipos. Página 627 puede ser, profe. Discúlpame, ¿me decís de vuelta? 627. 627. Sí, ahí está, mi rey querido. Espectacular. Bueno, sí. A ver, yo les decía hace rato, ¿qué es lo que es la teoría? ¿Qué es lo que son las teorías? Primero que nada, ¿verdad? La teoría, por definición, es una solución hipotética a un problema. Eso es una teoría. Cuando alguien me plantea un problema, ¿qué le respondo yo? Y en teoría se debería hacer así. No sé si funciona o no, pero en teoría debería funcionar. Bueno, eso es lo que hacen los grandes doctrinarios también del derecho penal, ¿verdad? Establecen algunas soluciones jurídicas, teorizan, se divagan un poco y dicen, la pena podría servir para esto, o para esto, o para esto, o para esto. Entonces ahí es donde nacen las teorías de la pena, ¿verdad? ¿Para qué es lo que sirve la pena en sí misma, ¿verdad? Y vamos a ver la primera teoría. Vamos a ver un poco. La primera teoría dice, es la teoría absoluta o la teoría de la retribución, ¿verdad? Voy a leer y después vamos a hablar brevemente de esta. Dice, página 633. Dice, también llamada de la retribución, expresa que la pena será legítima si es la retribución de una lesión cometida culpablemente. El fundamento de la pena será exclusivamente la justicia o la necesidad moral. Las teorías absolutas, en consecuencia, legitiman la pena si ésta es justa. O sea, cuando yo hablo de la teoría absoluta de la retribución, lo que tengo que decir es que el mal que yo causé, o de alguna manera, tengo que pagar el mal que causé. O sea, la retribución por haber causado un mal es el castigo, ¿verdad? Cuando yo hago algo bien, generalmente, ¿qué hacen? Me premian. Esa es la retribución. Pero yo cuando hago algo mal, ¿qué hace el Estado? Me castiga, me paga con un castigo. Entonces, sobre eso habla la teoría de la retribución. La justicia debe aplicarse cuando se quebrantó la ley. O sea, el daño se paga con castigo. El daño se retribuye con castigo. De eso habla la teoría de la retribución. Y lo dejo así en términos simples. Por supuesto que tiene aspectos un poco más profundos y qué sé yo, pero para que se entienda la razón de ser de esta teoría, ¿verdad? Generalmente si el examen es oral, no hay que divagarse mucho. Yo nomás de repente me divago, pero no hay que divagarse mucho, hay que ser bien preciso, ¿verdad? O si no, el profesor ya se da cuenta que estamos divagando. Después tenemos a la segunda teoría, que es la teoría, tenemos a la teoría de la prevención. Pero tenemos 4 teorías. Cuando hablamos de prevención, por un lado tenemos a la teoría positiva y negativa de la prevención general, y por otro lado tenemos a la teoría positiva y negativa de la prevención especial, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de la prevención general, estamos hablando de esa teoría que alcanza a un colectivo de personas, que alcanza a una población. No nos estamos fijando en la persona, no nos estamos fijando en el individuo, nos estamos fijando en el colectivo de personas. Esa es la teoría de la prevención general. Ahora bien, cuando hablamos de la teoría de la prevención general positiva, ¿qué es lo que dice? Voy a leer. Dice, acá tenemos, sí. Dice, el Estado, página 636, el Estado en aras de la protección de la sociedad, a través de la punición, o sea, a través de perseguir hechos lesivos, de conductas lesivas o de peligrosidad contra bienes jurídicos protegidos por la norma penal y constitucional, establece sanciones al respecto. Estos bienes protegidos son la vida, correlativos con las normas penales subordinadas en el artículo 3. O sea, de alguna manera, cuando hablamos de la prevención general positiva, esta teoría habla sobre que el Estado tiene la función de mantener el orden, de mantener la armonía, de mantener o de proteger el orden de una sociedad. Esa es la teoría general de la prevención general positiva. Lo positivo vendría a ser el orden, la armonía, el control social, todo lo bueno, ¿verdad?
en términos generales. Ahora bien, cuando hablamos de la teoría de la prevención general también, pero negativa, ¿cuál es la connotación de lo negativo? El saque. Sería, de alguna manera, dice en la página 636, es la que considera que la pena tiene una función intimidadora. O sea, según esta teoría, ¿cuál es la función de la pena? Asustarle a la gente, disuadirle a que no haga cosas malas. Dice, es la que considera que la pena tiene una función intimidatoria. Feuerbach afirmó que era una preocupación del Estado, necesaria por el fin de la sociedad, que quien tenga tendencia antijurídica sea impedido sociológicamente de hacerlo. O sea, vamos a establecer un miedo general, un jaque. Quien quebranta la ley, vamos a disuadirlo de hacerlo a través de la pena. O sea, la sociedad sabe que si comete un hecho antijurídico, se le va a aplicar un castigo. Entonces, de alguna manera, la teoría de la prevención general negativa trata a través de la intimidación, dice la pena, tiene una función intimidadora y a través de esa intimidación la pena busca disuadir. Esa es la mirada de la prevención general negativa. Estas dos teorías, prevención general positiva y prevención general negativa, como yo les decía y reitero, mira a un colectivo de personas, mira a una población, no mira al individuo, mira a la sociedad en sí misma, a la colectividad. Ahora bien, cuando hablamos de la teoría de la prevención especial, ¿qué es lo que mira la teoría de la prevención especial? Mira al individuo, no mira al colectivo de personas, mira a la persona, al individuo en sí. ¿Y qué dice la teoría de la prevención especial positiva, que es la que adhiere nuestro Código Penal? Es la que busca la reinserción social efectiva del delincuente. O sea, acá no miramos a la colectividad, le miramos al delincuente y decimos, ¿qué es lo que busca la pena según esta teoría de la prevención especial positiva? Que el delincuente se vaya a readaptar, vaya a dejar de delinquir, que la pena, que el castigo tenga la función de readaptarlo, ¿verdad? Que se reubique, vamos a decirlo de alguna manera, dentro de la sociedad. Esa es la teoría de la prevención especial positiva. Y la teoría de la prevención especial negativa, nuevamente, mira a la persona. ¿Y qué dice al respecto de la pena? ¿Qué función cumple la pena? Dice, el objetivo de esta prevención es anular al delincuente, a fin de que ya no represente un peligro para la sociedad. O sea, desde la mirada de esta teoría de prevención especial negativa, la función de la pena no es readaptar al delincuente, sino que es quitarlo de la sociedad, extraerlo a este individuo de esa sociedad y mantenerlo aislado, para que no vaya a provocar un desorden, para que no sea una amenaza para ese equilibrio. Entonces, la quitamos a la persona de ese ambiente, lo aislamos y de esa manera anulamos el peligro, ¿verdad?, que representa esa persona para la sociedad. Estas son las 5 teorías más importantes. La teoría de la retribución, como ya mencioné, en donde se entiende que la pena es el pago por haber hecho algo malo. Esa es la teoría de la retribución. La teoría general positiva dice, la pena está para mantener el orden y la armonía de una sociedad. La teoría general negativa dice, la pena tiene la función de disuadir y de intimidar para que nadie cometa hechos punibles. La teoría especial positiva, la pena tiene la función de readaptar o de reeducar al delincuente. Y la teoría especial negativa, la pena tiene la función de extraer a esa persona inadaptada, aislarlo y evitar que esta persona represente un peligro para esa sociedad. Esas son las 5 teorías más importantes. Traté de ser bien sintético. Estas son teorías bastante profundas, por supuesto, y tienen que seguir leyendo, pero lo que les trato de darle es la conclusión, ¿verdad? Es básicamente la síntesis de estas teorías, ¿verdad? Eso en cuanto a las teorías sobre los fines de la pena. Pasando al punto número 2 de esta unidad 4, dice la posición de nuestro Código Penal. Y esto yo ya les dije, ¿verdad? Nuestro Código Penal adopta lo que establece la doctrina de la prevención especial
positiva. O sea, lo que dice en nuestro artículo creo que era 12 del Código Penal, lo que busca la pena es la reinserción del delincuente, ¿verdad? El artículo 3 del Código Penal luego dice esto, ¿verdad? Dice: las sanciones penales tendrán por objeto la readaptación del condenado y la protección de la sociedad. O sea, nuestro Código Penal, nuestra política criminal está alineada con la teoría de la prevención especial positiva. Muy bien. ¿Y qué es la pena desde la perspectiva del derecho penal? Y la pena es la sanción, ¿verdad? La pena es el castigo por haber quebrantado por haber quebrantado una norma eventualmente de carácter penal, ¿verdad? Pena es sanción, pena es castigo, ¿verdad? Que tiene diversas finalidades como vimos en las distintas teorías, pero en sí misma la pena es una sanción, es un castigo por haber infringido una norma o una ley penal en sí misma. Eso en cuanto a qué es la pena desde la perspectiva del derecho penal. Podemos mirar también otras acepciones. Vamos a buscar otras acepciones que sean un poco más completas, ¿verdad? Vamos a mirar un poco. Un jatín. Teoría de la pena, 627. Vamos a mirar otro. Déjame que un ratito. Otra vez la 627. Quiero mirar más algo. A ver si puedo enriquecer un poquito más lo que acabo de decir respecto de la pena. La pena. Dice en la página 630, Littré dice que la pena, la palabra pena, viene del latín poena, que a su vez proviene del griego penam, que significa compensación de una ofensa. Lombroso, ¿se acuerdan de Lombroso? Yendo aún más lejos, encuentra que la palabra griega tiene su antecedente en la voz sánscrita coena, que quiere decir multa. La palabra pena, según Carrara, tiene tres significaciones. Bueno, ahí se empiezan a divagar ellos, ¿verdad? Dice, a ver un poco. Se impuso el castigo. Quiero irme nomás a la parte importante, no quiero. Acá está. En conclusión, podemos decir que la pena es un bien jurídico con que se amenaza y que se aplica a quien viola una norma penal. Quien tiene un antecedente que es la descripción de determinada conducta y una consecuente, o sea, una consecuencia que es la pena. Entonces, ¿qué es la pena? ¿Verdad? La pena, entonces, de alguna forma es una amenaza al quebrantamiento de un bien jurídico, ¿verdad? Es la aplicación de una sanción como consecuencia de haber incurrido en una conducta penalmente prohibida, ¿verdad? Esa es la pena en sí misma. Haber quebrantado la ley ocasiona o provoca la aplicación de una pena. La pena es una sanción, es un castigo, producto de haber quebrantado la ley. Con eso más quería completar un poquito también más mi desarrollo sobre esta pregunta en particular. Bueno, me siguen hasta acá. No sé si me van siguiendo, si se me va comprendiendo lo que quiero decir. ¿Me siguen, pa? Bueno. Ok. ¿Qué significa validez temporal de la ley penal? A ver. Vamos al artículo 10 del Código Penal. Vamos a hablar de... Por supuesto, la ley tiene una validez en el tiempo y en el espacio. Dice el artículo 10 del Código Penal. Tiempo del hecho. El hecho se tendrá por realizado en el momento en el que el autor o partícipe hayan ejecutado la acción, o en caso de omisión, en el que hubieran debido ejecutar la acción. A estos efectos, el momento de la producción del resultado no será tomado en
consideración. Entonces, por un lado, cuando nosotros hablamos de la validez temporal de la ley penal, estamos hablando de la vigencia de la norma. ¿Se acuerdan del principio de legalidad? La ley, como un cuerpo normativo, tiene una validez en el tiempo, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de la validez, hablamos de esa norma que está vigente, ¿verdad? Acá me dicen página 503. No, mira vos. Exacto. Acá está la validez del tiempo, ¿verdad? La validez de las leyes, dice en general, y su aplicación a los casos concretos está limitada al tiempo de su vigencia. O sea, esta ley 1160, Código Penal, está vigente seguramente desde el año 97, creo que era, ¿verdad? Si mal no me acuerdo, artículo 325. Vamos a mirar. Vamos a mirar. Creo que era 325, vamos a mirar. 326 dice, ¿verdad? Aprobada por la Cámara de Senadores 21 de agosto del año 1997. Y sí, esta ley está vigente desde el año 97, ¿verdad? A ver, anterior al año 97, había otra ley penal. Había otro cuerpo normativo de carácter penal, ¿verdad? Que era el Código Penal de Teodosio González, qué sé yo, era un código penal bastante viejo. Por supuesto, esta ley penal no era vigente y no era aplicable en ese tiempo. Recién a partir del año 97 en adelante, hasta hoy, es aplicable esta norma como tal. Hasta que, por supuesto, sea derogada por otro código penal. El derecho como tal tiene dos fases, una fase estática y una fase dinámica. La fase estática del derecho es la norma en sí misma, ¿verdad? Este código penal, la Constitución Nacional del 92, es la fase estática del derecho, la norma vigente. Pero como sabemos, la norma está en constante movimiento, está en constante evolución. Día a día son sancionadas nuevas normas. Entonces, también la ley o la norma tiene otra cara, que es su fase dinámica. Entonces, cuando hablamos nosotros de la validez temporal de la ley penal, hablamos de esa ley penal que está vigente al momento de la producción del hecho. Esa ley va a ser la aplicable. Lo que tenemos que mirar es el momento de la ocurrencia del hecho, no el resultado, del hecho. Y a ese momento vamos a buscar cuál es la ley vigente. Esa ley es la que vamos a aplicar. Y esto es importante tratar de graficarlo con un ejemplo, ¿verdad? Si hoy yo, 22 de abril, disparo un arma de fuego a la cabeza de Oscar y Oscar muere después de 5 años y al cabo del cuarto año se sanciona una nueva ley penal, ¿cuál es el momento del hecho? ¿El momento que yo le disparé a Oscar en la cabeza o el momento en el que Oscar se murió? Esa es la pregunta que tenemos que responder. Y ahí es donde toma sentido el artículo número 10 del Código Penal. Y el momento del hecho es el momento en el que yo incurrí en la conducta, no en el momento en el que se produjo el resultado. El resultado es la muerte de Oscar, pero el momento de producción de la conducta es cuando yo disparé el arma. Entonces vamos a analizar a ese momento cuál era la ley vigente. Y esa es la ley que vamos a aplicar. Ricardo, creo que levantaste la mano. Sí, también ya he escuchado un ejemplo sobre, por ejemplo, cuando una persona, una persona la atropella a otra y ponerle que la persona se golpea mal la cabeza y queda en estado vegetativo o algo así, o con muerte cerebral. Y Sí. luego un tiempo recién se muere. Entonces se abre el proceso y se inicia todo lo esencial del proceso desde un principio para que el proceso no muera. Sí, exacto. Es así porque, a ver, nuestro código penal, la doctrina bajo la cual se construye nuestro código penal, no mira el resultado. Lo que mira es la conducta. Se llama doctrina del derecho penal de acto. Se llama. No miramos el resultado. Independientemente de que se haya muerto o no, lo que miro es la conducta, el momento en el que incurrí en la conducta. Eso es lo que estoy mirando. Y ese va a ser el momento culmine o el momento inicial o el momento disparador para poder analizar
cuál era la ley vigente al momento de la producción de la conducta, al momento de haber realizado yo la conducta. ¿Sí? Eso es muy importante, que es lo que establece nuestro artículo 10, ¿verdad? Que es lo que leí hace unos minutos atrás. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué establece el artículo 5? Dice. Vamos a mirar por el artículo 5. Ok, acá justamente quiero nomás hacer una aclaración muy importante y trato de también ponerme en el zapato de ustedes. Yo cuando estaba en tercer semestre no entendía ni atrás ni adelante derecho penal. Yo tengo que ser honesto intelectualmente, ¿verdad? Recién después de leer y no sé, con la ayuda de libros y qué sé yo, empecé a entender de qué es lo que habla esta materia. Porque lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el Código Penal está dividido en dos grandes partes. La parte general y la parte especial. Esa es una técnica de tipificación alemana. Los alemanes, su código civil, su código penal, tienen una parte general y una parte especial. En la parte general, que son los artículos del 1 al 104, están todas las reglas, están todos los criterios para la aplicación de la parte especial, y en la parte especial están todos los modelos de conducta que son punibles, que son castigables. Eso no me quería decir, ¿verdad? Por eso que estamos mirando los primeros artículos, porque estos artículos son parte, valga redundancia, de la parte general. Todos los criterios para la aplicación de leyes penales están en la parte general. Dice el artículo 5. Aplicación de la ley en el tiempo. O sea, vamos a mirar el momento, ¿verdad? Las sanciones son regidas por la ley vigente al tiempo de la realización del hecho. ¿Se dan cuenta? No al tiempo de la producción del resultado, al tiempo de la realización del hecho. Ese es el primer criterio. Inciso primero, el artículo 5. Después dice, cuando cambie la sanción durante la realización del hecho punible, se aplicará la ley vigente al final del mismo. O sea, a ver, tenemos hechos punibles bastante simples, como el homicidio, ¿verdad? Disparar un arma de fuego no lleva mucho tiempo, lleva 10 segundos, ¿verdad? Pero hay hechos punibles mucho más complejos, como la conducta conducente a la quiebra, o como la conducta en debida situación de crisis, o como el lavado de activos. Son tipos penales muy complejos, ¿verdad? Si vos te vas a buscar esos artículos, vas a ver que son bastante largos. Entonces, lo que te quiere decir el inciso 2 es que si es que cambia la sanción, o sea, eventualmente yo llevo adelante un complejo esquema de lavado de dinero, ¿verdad? Ese esquema de lavado de dinero dura 6 meses. Es un esquema muy complejo de lavado de dinero. Dura 6 meses. En el transcurso de esos 6 meses cambió la sanción de la ley. O sea, cambió el castigo. Entonces lo que te dice el segundo criterio es ¿cuál de los dos castigos vas a tomar? Y lo que te dice es, se aplicará la ley vigente al final del mismo. O sea, voy a mirar la ley que está vigente al final de la realización del hecho punible. Como la realización del hecho punible me llevó 6 meses porque es un esquema complejo de lavado de dinero, voy a mirar la ley vigente al momento final de la realización del hecho punible. Y esa ley voy a aplicar, ¿verdad? Suponiendo que en el medio haya cambiado la sanción, ¿verdad? Esto ocurrió, por ejemplo, para lo que son los delitos, el abigeato, por ejemplo, ¿verdad? O los hechos bagatelarios. Se modificaron las penas. Antes un hecho bagatelario era aquel que era inferior a 10 jornales mínimos. Hoy un hecho bagatelario es aquel que es inferior a 5 jornales mínimos. Se modificó el artículo. Entonces puede ser eventualmente que justo al momento de la sanción de esa modificación de la ley se haya producido un hecho bagatelario. La pregunta es, ¿qué pena aplicamos? ¿La pena al inicio de la producción del hecho o la pena que se estableció al final del hecho, ¿verdad? Considerando que son dos penas distintas. Vamos a mirar la pena del final. Eso dice el segundo criterio. Después dice el tercer criterio del artículo 5. Cuando antes de la sentencia ya es uno de los últimos actos procesales,
se modificara la ley vigente al tiempo de la realización del hecho punible, se aplicará la ley más favorable al encausado. ¿Se acuerdan del artículo del precepto constitucional? ¿Verdad? El principio de irretroactividad. La ley siempre mira para adelante, salvo que beneficie al encausado o condenado. Esto es lo que establece el inciso tercero del artículo 5. Y el último dice: las leyes de vigencia temporaria, porque hay leyes que tienen una vigencia temporal, no son leyes que rigen por momento indeterminado, se aplicarán a los hechos punibles realizados durante su vigencia, aún después de transcurridos dicho plazo. Bueno, entonces, estos incisos que forman parte del artículo 5, que es de la aplicación de la ley en el tiempo, lo que establece son los criterios para la aplicación de la ley. Y lo que establecen en los incisos son distintas circunstancias, ¿verdad? Son distintas circunstancias para que vos puedas aplicar, vos juez, puedas aplicar correctamente la ley penal. Entonces, de eso nomás habla el artículo 5, ¿verdad? O sea, cuando tenga que explicarle al docente sobre qué habla el artículo 5, establece criterios para la aplicación de la ley penal en el tiempo. Establece 4 criterios y nos da la pauta de cuál ley aplicar según el momento de la producción del hecho, no del resultado. Lo que miramos es el momento de la realización del hecho. Eso es lo que miramos. Y con ese criterio se construyen las reglas, ¿verdad? Bueno, eso en cuanto a lo que dice el artículo 5. Ahora vamos a la unidad 6. A ver, ¿qué dice la unidad 6? Los secuestros, por ejemplo. Ahí está. Este es un caso muy interesante, ¿verdad? Un secuestro puede